En minutos, prepara esta exquisita ensalada. Para llevar a cabo esta deliciosa preparación iniciamos tomando una taza de uvas verdes. Estas las lavamos bajo agua corriente fría para eliminar cualquier rastro de suciedad o de tierra. Luego cortamos en mitades y retiramos sus semillas. Una vez hecho esto, las reservamos. Puedes comprar uvas sin semillas y así evitar este último paso. Quiero aprovechar para invitarte a ser parte de esta comunidad. Si te gustan las recetas prácticas y deliciosas como esta, ¿qué esperas para suscribirte? En mi canal comparto nuevas ideas todas las semanas, y estoy seguro de que encontrarás muchas que te encantarán. Solo tienes que darle al botón de suscribirte y activar la campanita. Es súper fácil y rápido. Continuamos con 100 gramos de arándanos deshidratados. Con la ayuda de una tabla de picar y un cuchillo las troceamos. Reservamos al finalizar. Si quieres saber cuáles son los ingredientes para esta receta, solo tienes que ir a la descripción del video. Ahí tienes toda la información clara y detallada para que puedas preparar este plato sin problemas. También habremos de usar 100 gramos de nueces walnuts. Estas las trocearemos. Una vez hecho esto, las reservamos. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. Previamente hemos puesto a cocinar una pechuga de pollo pequeña. Cuando esta esté fría la desmechamos o desmenuzamos. Al igual que los demás ingredientes, también la reservamos. El pollo es una fuente magra de proteína, esencial para el desarrollo muscular y la reparación celular. También contiene vitaminas del grupo B, que apoyan la producción de energía y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. También usaremos una manzana verde. Esta la lavamos y la desinfectamos. Luego cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos medianos. No usaremos su centro o corazón ni sus semillas. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el pollo, las uvas rojas, los arándanos, las nueces y la manzana verde. Para finalizar con nuestra preparación como aderezo agregamos 200 gramos de crema de leche o de yogur griego natural, 3 cucharadas de mayonesa y una pizca de sal de ser necesario. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo en todos los ingredientes. Decora con algunas uvas enteras o arándanos frescos en la parte superior. Sirve inmediatamente para disfrutar de su frescura. Esta ensalada no solo es deliciosa, sino que también es una bomba de nutrientes. Combina proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales, lo que la convierte en una opción balanceada para cualquier ocasión. Además, es ligera y fácil de preparar, ideal para acompañar cualquier plato principal. Disfruta de esta ensalada llena de color, frescura y sabor mientras celebras con tus seres queridos. Y con eso llegamos al final de esta receta. Espero que te haya gustado tanto como a mí compartirla contigo. Recuerda que aquí en el canal de las ensaladas, siempre encontrarás ideas frescas, saludables y fáciles de preparar. La ensalada perfecta, fácil y exquisita. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada iniciamos tomando un filete de pechuga de 300 gramos. Escogemos un filete de pechuga de pollo fresco sin piel.
Lavamos el filete bajo agua fría y secamos con papel absorbente. Retiramos cualquier exceso de grasa. Condimentamos el filete con sal al gusto y añadimos una pizca de pimienta y ajo en polvo. Cocinamos en una sartén antiadherente con una cucharada de aceite de oliva extra virgen, a fuego medio alto, durante 5 a 6 minutos por cada lado, hasta que esté dorado y bien cocido. Retiramos el pollo de la sartén, dejamos reposar por unos minutos y cortamos en tiras o cubos pequeños y reservamos. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Continuamos con medio pepino. Escogemos un pepino firme, de piel lisa y sin manchas. Si deseas puedes usar pepino europeo. Lavamos el pepino bajo agua corriente. Retiramos los extremos y cortamos a la mitad a lo largo. Luego cortamos en medias lunas. Reservamos al finalizar. No olvides revisar la descripción del video. Allí está todo lo que necesitas saber sobre los ingredientes, nombres, cantidades y cualquier dato adicional que te pueda ser útil al momento de cocinar. Continuamos con un aguacate maduro pero firme. Lavamos el aguacate, cortamos por la mitad y retiramos el hueso central. Usamos una cuchara para extraer la pulpa y cortamos en cubos pequeños. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. Ocuparemos también una lechuga batavia fresca previamente bien lavada y desinfectada. Con las manos bien limpias la cortaremos en trozos pequeños, del tamaño de un bocado y la ponemos en una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia. A esta también le agregamos el pepino, el aguacate y el pollo. Además, incorporamos 50 gramos de crutones y 50 gramos de queso parmesano rallado. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo. Para ello, agregamos el jugo de 2 limones, una cucharadita de mostaza, 2 cucharadas de vinagre blanco, 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con un tenedor o batidor manual batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos suavemente, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Esta ensalada es un plato equilibrado que combina proteínas, carbohidratos, grasas saludables y fibra. Es ligera pero saciante, ideal para disfrutar en cualquier ocasión especial o como una comida nutritiva. Disfruta de esta ensalada deliciosa y saludable. Eso es todo por hoy. Mil gracias por quedarte hasta el final y acompañarme en esta receta. No olvides que en la descripción tienes todos los ingredientes y pasos detallados para que puedas preparar esta delicia en casa. Me encantaría que te suscribieras al canal, le des like al video y me dejes un comentario con tus sugerencias o que te gustaría aprender en el próximo. Cuídate mucho, cocina con amor, y nos vemos pronto.